Bienvenidos a la entrevista de France 24. En Ecuador, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se encuentra en prisión preventiva en el penal de La Tacunga tras ser detenido bajo acusación de presuntos delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y fraude tributario en el marco del caso Goleada. Desde el correísmo y la propia defensa de Álvarez se denuncia una persecución política de quien se ha perfilado como el principal opositor al presidente Daniel Noboa. En este contexto, hoy entrevistamos a Ramiro García. Él es el abogado de Aquiles Álvarez. En primer lugar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Pues como decía, el alcalde de Guayaquil se encuentra ahora mismo en prisión preventiva. ¿Usted ha podido hablar con él y qué mensaje le transmite? Bueno, estuve el día jueves con él. Mantiene, digamos que la moral y el espíritu bastante alto, pero claramente fue objeto de una serie de vulneraciones de derechos, empezando, mire usted el video, la forma en que se realiza la incursión. Estamos hablando de un delito eminentemente empresarial, el que se investiga. Estamos hablando de un tipo penal de derecho penal económico con cero riesgo de peligrosidad. Y sin embargo se monta un operativo que no se lo hace ni siquiera para el narcotráfico o el crimen organizado. Además, ustedes acaban de reproducir un video que en su momento filtró Fiscalía del operativo que realizó. Un operativo que debió haber contado con toda la reserva del caso y sin embargo lo han difundido públicamente porque lo que les interesa no es el caso en sí, porque no tienen nada. No hay prueba ni no hay evidencia alguna de cometimiento de delitos. Lo que les interesa es eso. El alcalde maniatado, el alcalde arrodillado, el alcalde contra el suelo, porque como usted dijo en el preámbulo de esta entrevista y con toda razón, es la figura política más importante del país en este momento, cuando el presidente Daniel Noboa acusa un serio desgaste en su popularidad y en su respaldo electoral, lo cual ya se vio además en la consulta popular del 16 de noviembre, en donde perdió en las 4 preguntas que planteó, en el 98% de cantones y en 23 de las 24 provincias. Más adelante voy a ir también a la pugna con Daniel Noboa, pero quiero preguntarle antes. La Fiscalía lo acusa de presunto lavado y fraude tributario por hechos que además, según ustedes, estarían relacionados con el caso AAA, que es anterior, en el que se acusa al señor Álvarez de lucrarse con tráfico de combustible. No es que están relacionados, son idénticos, son los mismos hechos. Es decir, se abrió un nuevo expediente, un nuevo proceso, por los mismos hechos, exactamente las mismas conductas por las que se abrió el anterior proceso denominado AAA. Así que no es que haya absolutamente nada nuevo, sino que vieron que en el proceso anterior prácticamente está caída la acusación por falta de evidencia y lo que hicieron es abrir un nuevo proceso con una supuesta evidencia nueva, que es una colaboración de un ex trabajador del grupo empresarial que dirigía en su momento el señor Aquiles Álvarez, 3 años antes de ser alcalde de Guayaquil, porque una de las cosas que hay que dejar muy en claro es que ninguna de estas conductas fueron realizadas en el ejercicio de sus funciones como alcalde. Son 3 años están antes defendiendo y en el la ámbito total, eminentemente empresarial. Ustedes defienden la total inocencia del señor Álvarez. Total, pero absoluto. Lo que pasa es que, mire, este es un delito de imposible comisión. Y digo de imposible comisión, ¿por qué? Porque el señor Aquiles Álvarez era representante legal de empresas comercializadoras de combustibles. Y el negocio de la comercialización de combustibles es un negocio que es totalmente documentado, facturado y bancarizado. Es decir, no hay un solo dólar que esté fuera de la documentación y fuera del control de las agencias reguladoras estatales, tanto de Petroecuador como de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos ANCH. Entonces, no hay manera, no hay posibilidad de que un solo dólar de esto pueda haber sido desviado, lavado o que pueda ser de origen ilícito, porque es un negocio totalmente documentado. Le quiero preguntar por esa petición que han elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿No confían en la justicia ecuatoriana ahora mismo? ¿Creen que en instancias fuera de la justicia ecuatoriana podrían tener más suerte? Mire, más que más suerte, el tema de la metida de mano, de la influencia en este gobierno, del gobierno en este caso, ha sido totalmente clara. Imagínese usted, por un tema totalmente empresarial, se monta un operativo digno del peor de los narcotráficos. Se los lleva de Guayaquil a Quito
llegan 10 de la mañana al complejo judicial y recién a las 12:30 de la madrugada, es decir, 14 horas después, se les realiza la audiencia. ¿Para qué? ¿Por qué más bien? Porque recién en ese momento entraba en turno un juez al que ellos podían presionar. Ha sido clara la influencia política del gobierno en este proceso, la persecución política es más que evidente, en un momento además en que, como le decía, pues el gobierno acusa un serio desgaste en materia en lo político, ¿no? A partir, lo cual se evidenció en la consulta popular. Que usted hace esta denuncia, lo denuncia también el correísmo, la Revolución Ciudadana, y el propio Aquiles Álvarez, antes de ser detenido, había publicado un vídeo en el que dice que de lo que realmente le acusa al presidente Daniel Noboa es de ser culpable de suponer una amenaza para lo que denominó Aquiles Álvarez su reino del terror. ¿Pero qué ganaría ahora mismo Daniel Noboa teniendo a Aquiles Álvarez en prisión? Bueno, acaba de encarcelar a la a la figura política más importante del país, a quien encabeza en este momento la oposición. Es evidente el afán de acallar la voz de alguien que ha sido no solamente un opositor, sino un duro crítico de lo que está pasando en Ecuador en este momento, que es muy complejo, ¿no? O sea, solamente para que tenga usted idea, en los 2 últimos años, es decir, en el gobierno de Daniel Noboa, hemos subido prácticamente 50 puestos en el índice de peligrosidad de los países. Nos hemos convertido en el 6º país más peligroso y más violento del mundo. Lo que quiere decir que solamente somos superados por países que tienen procesos de guerra, como Siria, como Palestina. Estamos solamente del año pasado, del 2024 a 2025, Ecuador ha subido 36 puestos. Es decir, no tenemos política pública, tenemos un sistema, no tenemos plan de seguridad, el país se desangra día a día y claro, lo que se le ocurre al presidente como una forma de acallar esto y como una cortina de humo es atacar a su principal figura de oposición política. Bueno, previo también a la detención, Álvarez había hecho fuertes denuncias, como bien está diciendo usted, contra el presidente y contra las élites políticas ecuatorianas. En ellas les vinculaba con el narcotráfico, insinúa además que la cocaína sale de barcos bananeros ecuatorianos. Es conocido que la familia de Daniel Noboa se dedica al negocio del banano. También en ese vídeo decía el alcalde Aquiles Álvarez que habían intentado hacer de Guayaquil Damasco con atentados en la ciudad y que él pretendía también hablar con diferentes embajadas para contarles lo que estaba sucediendo, para darles datos. ¿Tienen ustedes previstos ahora también algún tipo de denuncia formal, tanto en Ecuador como fuera de Ecuador, en torno a estas acusaciones? Efectivamente, ha habido algunos episodios muy preocupantes. Hubo uno en donde una persona lanza una bomba incendiaria en contra de un mercado de ropa y de productos y luego se ve a través de las empresas de la empresa de seguridad del municipio cómo esa persona llega a su casa y minutos después llega un vehículo de propiedad del grupo Noboa, del cual es parte el presidente Daniel Noboa, a visitar a la persona que puso la bomba. Entonces, claro, esto obviamente da muchísimo que pensar. Pero vuelvo y repito, es decir, estamos en un momento en donde además se ha evidenciado que el presidente del Consejo de la Judicatura, puesto por el gobierno, me refiero al señor Mario Godoy, pues operaba a través de sus funcionarios en favor de narcotraficantes que eran clientes del estudio jurídico de la esposa de este señor Godoy. Es decir, hay todo un entramado en donde se relaciona la institucionalidad pública con el narcotráfico, que además ya se hizo evidente en otros casos anteriores, como Metástasis, Purga, Plaga, de la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en la actividad judicial y en la institucionalidad política. Y esto es público y notorio, y resulta que en lugar de perseguir y de depurar
esta impregnación del narco en la institucionalidad pública, lo que se ha hecho es perseguir a la principal figura de oposición, que es el señor alcalde de Guayaquil. E insisto en la pregunta si la justicia ecuatoriana no ahonda en estos casos, ¿podrían llevarlo fuera de Ecuador? Bueno, de hecho ya hay una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, paralelamente a todas las acciones que legal y constitucionalmente proceden y que ya se han presentado en el Ecuador. Bueno, ya le voy a preguntar también por la reacción en las calles en torno a la detención de Aquiles Álvarez. Vimos protestas en Guayaquil, también en otros puntos del país. ¿Piensan hacer llamados también si el caso sigue adelante? Mire, más allá de los llamados que se puede hacer, hay una reacción de generación espontánea de parte de la ciudadanía. La ciudadanía evidencia que hay una deriva claramente autoritaria e incluso dictatorial en cuanto a la utilización de la justicia como instrumento de persecución al rival político. Y esto es inadmisible en un Estado de derecho, ¿no? Y yo creo que todas esas reacciones se deben justamente a esto, a esta reacción de indignación frente a un acto claramente autoritario, claramente abusivo, como el del encarcelamiento del señor Aquiles Álvarez. Pues Ramiro García, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en este espacio hoy en France 24. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación, y siempre será un gusto el poder compartir este espacio, ¿no? Gracias. Un placer. Nosotros invitamos, como siempre, a nuestra audiencia a que vean tanto esta entrevista como episodios anteriores en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Y yo les invito ya a que sigan también aquí con toda nuestra programación. Gracias por elegirnos. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.